Hola, buenas. Vamos a abordar ahora el tema correspondiente al final de la República y lo vamos a dejar justamente a las puertas de la Guerra Civil Española, que es un tema, el de la Guerra Civil, que se abordará desde diferentes ópticas. Nosotros lo que nos interesa en este caso es el análisis de la formación de digamos, de una coalición de partidos de carácter izquierdista e incluso nacionalista, eh, y cómo a través de la convocatoria de elecciones que se celebraron en febrero del año 1936 desalojaron del poder aquel gobierno conservador formado por elementos procedentes del Partido Radical Republicano de Alejandro Lerroux y de la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, el cual bueno, pues estuvo gobernando en connivencia eh, con Lerroux y al frente del cual bueno, pues estuvo José María Gil Robles. El hecho de que se crearan para las elecciones que se celebrarán el 16 de febrero de 1936 una coalición integrada por partidos de izquierda, aunque es una amalgama compleja también, no es algo, digamos, perfectamente estructurado, como ya veremos, donde entrarán y saldrán personalidades importantes que tienen ese nexo común que es derribar del gobierno a la derecha. Una derecha que había estado gobernando desde finales del año 33 hasta finales del año 35. Es el conocido como el bienio radical cedista, en el cual durante este periodo de tiempo, durante este corto periodo de tiempo, bien es cierto, 2 años, se produjeron cuestiones tan importantes que contribuyeron a la radicalización de posturas extremas, ¿no? Es decir, tanto por parte de los partidos de derecha como los de izquierda. Una de ellas tuvo lugar justamente en ese periodo de 2 años, que fue la Revolución de Asturias, que bueno, implicó no solo el levantamiento popular con tintes de gravedad, ¿no? Sino que además supuso la cuestión de la represión de todos aquellos que habían participado en la misma. Las posturas, ya digo, tanto por la izquierda como por la derecha, sobre todo que poco a poco va teniendo más apoyo, por ejemplo, un partido fascista como fue la Falange Española, liderado por José Antonio Primo de Rivera, o por ejemplo la constitución de un bloque nacional que defendía una monarquía de carácter tradicionalista, también un poco al modo de los carlistas, al frente del cual estaba Calvo Sotelo, y de otro lado, y una parte muy importante, evidentemente, es la rama militar, con la creación de la Unión Militar Española, en la cual, entre otros, estaba el general Sanjurjo, que recordáis que en el año 32, desde Sevilla, ya intentó dar un golpe de Estado contra el gobierno de la República y que posteriormente fue amnistiado durante ese bienio radical cedista con el que hemos arrancado justamente esta etapa. Nos situamos ya justamente al final de ese bienio radical cedista. Estamos a finales del año 35 y se toma la decisión, liderada sobre todo por Alejandro Lerroux, de que es necesario convocar elecciones. La situación era insostenible. Él firmará el decreto de disolución de las Cortes con la
convocatoria de esas nuevas elecciones que se llevarán a cabo unos meses más tarde, en febrero del año 36. ¿Y por qué adopta esta decisión? Pues sobre todo motivado, digamos que fue la gota que colmó el vaso por los escándalos políticos y las denuncias de corrupción de familiares de su entorno que le llevaron necesariamente a presentar la dimisión final. Por otro lado, el hecho de que la izquierda empezara a sentir la necesidad de que Unida fuera mucho más fuerte y por lo tanto le plantara cara a esa unión, ¿no?, radical cedista, pues llevará a la concreción de esa necesidad en el denominado el Frente Popular, que ya digo que fue una coalición electoral para participar conjuntamente en la convocatoria del 16 de febrero de 1936 de las elecciones legislativas. Evidentemente, alguien con nombre y apellido tiene esa idea de que eso cristalice en una coalición electoral y sobre todo estuvo auspiciada por Manuel Azaña. Manuel Azaña estaba convencido de que las izquierdas tenían que agruparse para poderle plantar cara democrática y electoralmente a ese gobierno de derecha. Aunque ya digo que es un poco complejo, ¿no?, explicar que no es monolítico, es decir, no son listas cerradas para que nos entendamos, ni designaciones en las cuales tengan cabida las diferentes familias políticas que integraban este Frente Popular. No forma un gobierno, digamos, como tal entendido, en el cual hay un gobierno que está por encima del resto de los partidos monocolor o de coalición de partidos como fueron los que antecedieron a esta nueva forma de encarar un proceso electoral como tuvo lugar a comienzos del año 36. Además está integrado por personalidades cambiantes en muchos casos. De hecho, hay algunos personajes que se hicieron con la presidencia de la República, como fue Santiago Casares Quiroga o José Giral, pero y una vez que estalla la guerra también, durante algún tiempo estuvo Francisco Largo Caballero, ¿no?, militante socialista, al cual hemos citado en anteriores ocasiones, porque llegó a ser ministro de Trabajo en la primera etapa, ¿no?, de ese bienio social azañita, es decir, el primero de los gobiernos legítimos que tuvo la Segunda República. También apoyando estuvieron los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos en el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, y también estuvo apoyado por la Confederación Nacional del Trabajo, es decir, la CNT. Contó con los apoyos para que se luchara de una forma, digamos, mancomunada o común contra esa derecha que ya había acudido agrupada en parte a través de la CEDA. A ver, ¿qué les une? Pues les unía más en un grado mayor el hecho de no compartir cuestiones comunes, que eso ya será uno de los lastres que tendrá la guerra civil, sino el hecho de aliarse contra un enemigo común que era la derecha. Además, se pretendía, y de hecho se recogía en el programa electoral que se presentó, era la liberación, la amnistía, por lo tanto, de aquellos cabecillas populares que habían sido detenidos en Asturias. Daos cuenta que la revolución de Asturias fue de tal gravedad que murieron más de 1.000 personas y que fueron encarcelados
una barbaridad de gente, ¿no? En torno a unos 30.000 personas. Entre ellos, lógicamente, aquellos que habían liderado ese movimiento insurreccional de carácter revolucionario, ¿no? En las Asturias del año 34, ¿no? En el mes de octubre, si recordáis. Bueno, se celebran las elecciones el 16 de febrero del año 1936. Ya digo que las izquierdas acuden unidas y eso hará que triunfen en la mayor parte de las circunscripciones. Aunque el margen de victoria no es tan holgado como cabría pensarse. La cuestión es que, sobre todo, el voto urbano va a ser decisivo a la hora de la victoria del Frente Popular, como en su día lo tuvo ese mismo voto, si recordáis, cuando se celebraron las elecciones de carácter municipal el 12 de abril del año 31, donde los partidos de carácter republicano ganaron a los partidos de carácter monárquico. Un dato, el Frente Popular ganó en todas las ciudades españolas que tenían más de 150.000 habitantes. Es decir, el voto urbano fue decisivo para que esa coalición de partidos ganara a la derecha. Casi que de inmediato, al día siguiente, el 17 de febrero, de haberse conocido los resultados electorales, hay algunos líderes, como será el caso de José María Gil Robles, que presidía la CEDA, e incluso el general Franco, que intenta que se declare el estado de guerra, es decir, el control absoluto, o en previsión, entendían ellos, de un desafuero, digamos, una justicia sin control, un caos social que iba a permitir el nuevo gobierno de izquierda que había legítimamente ganado las elecciones del año 36. Una vez que está claro ya la victoria por parte del Frente Popular, se empiezan a adoptar algunas decisiones que habían sido recogidas en el propio programa electoral del Frente Popular. Una de ellas, que fue al poquísimo tiempo de esa victoria, es conceder la amnistía a todos aquellos que habían sido represaliados en la revolución que tuvo lugar en octubre del año 34 y que fue conocida como la Revolución de Asturias, la cual, bueno, pues supondrá, entre otras cuestiones, sacar a la gente de la cárcel y que participara activamente en la vida política de la España de este periodo de la historia republicana. Además, bueno, esa decisión está adoptada, había sido prometida, como había dicho anteriormente, y otra de las cuestiones que se retoman es la restauración de algo que había sido suspendido con anterioridad, que era el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y si recordáis también su presidente de la Generalitat, era Lluís Companys, que había sido encarcelado en su momento, pues se le pondrá en la calle también y inmediatamente él acudirá a retomar lo que le había negado el gobierno conservador radical cedista un par de años antes. Con los resultados electorales, Manuel Azaña se convertirá en el segundo presidente de la República, sustituyendo a aquel personaje tan importante que habíamos comentado en su día, que era Niceto Alcalá Zamora. Como he dicho en muchas ocasiones, la presidencia de la República es diferente a la jefatura del gobierno o presidencia del gobierno. Es una cuestión, ya digo, del Ejecutivo, pero diferencial.
Por otro lado, también se nombrará a Largo Caballero con un gran peso dentro de este gobierno, el cual tenía una postura bastante radical del modo de entender la cuestión de cómo abordar los problemas sociales de España, y que era partidario incluso de una revolución de carácter socialista. En esta radicalización que hemos visto, ¿no?, de posturas encontradas, de bandos extremos, izquierda, derecha, agrupados ambos en coaliciones electorales, el clima de radicalización política en el cual se va asistiendo progresivamente lleva justamente a hechos que se producen ya muy próximos a lo que es el estallido de la Guerra Civil Española en el 18 de julio del 36, y también que este clima de radicalización social y política que vemos aquí en España también tiene su traslado al resto de Europa, porque no olvidemos que estamos en ese periodo de entreguerras. Cuando se dice esto se refiere lógicamente al periodo comprendido entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí en España sucede un importante momento, como es el hecho de que se producen dos asesinatos, para que nos entendamos, uno de un bando y otro de otro, aunque los bandos todavía no están conformados como ya lo estarán al comienzo de la Guerra Civil. ¿Quiénes fueron estas dos personas que supusieron, digamos, un empuje a aquellos que se mostraban dubitativos e indecisos, fundamentalmente en el bando nacional y sobre todo dentro del estamento militar? A ver, hubo un asesinato de un teniente de la Guardia de Asalto, y además que era militante socialista, que era José Castillo. La Guardia de Asalto, si recordáis, era un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado que se había creado al comienzo de la República precisamente para la defensa de la misma. Ese cuerpo de seguridad únicamente ha existido durante el periodo republicano. Bueno, pues ese teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, es asesinado. Y al día siguiente será asesinado Calvo Sotelo. Calvo Sotelo era, al parecer en represalia, justamente por el asesinato de José Castillo, es asesinado el 13 de julio del año 36, que, si recordáis, Calvo Sotelo pues representaba también esas sensibilidades, digamos, más conservadoras, y era aquel que había constituido aquel bloque nacional que defendía esa monarquía tradicional asentada en una fuerte autoridad. Bueno, esa sería, digamos, la mecha con la que se encendió la pólvora, ¿no?, del estallido de lo que está por llegar, ¿no?, que es la guerra civil española. Ese es el momento en que tenemos justamente, y será el detonante de aquellos, ya digo, indecisos que optaron por comenzarla de modo inminente. ¿Quiénes eran esos? Al frente, entre otros, Franco. Franco, al parecer, era uno de aquellos indecisos, pero visto, sobre todo, y después de ese asesinato de Calvo Sotelo, decidió dar al frente, venir desde las Canarias y comenzar esa guerra civil. Otro de los que era un convencido, pero digamos que con anterioridad, prácticamente desde cuando se produce la victoria del Frente Popular en las elecciones del 36, pues ya lo lleva a cabo. Es el general Emilio Mola, el general Mola, llamado
apodado también el director, que además él encontraba un fuerte apoyo por su conocimiento del terreno de tanto Falange, que la consideraba como un elemento fundamental para llevar a cabo el triunfo y por lo tanto el desarrollo de la guerra, como de los carlistas, ¿no? En esa Navarra y zona norte de España que comenzó. Y un poco esa sería la situación que nos encontramos hasta que el estallido de la guerra civil pues comience en julio del 36 y termine con la muerte de Franco 40 años más tarde. Un poco para repasar, porque conforme iba hablando no iba poniendo a la vez que hablaba de los datos que aquí os aparecen, que son muy interesantes para ver este periodo de tiempo. Veis aquí, por ejemplo, los resultados de ese febrero del 36 con la victoria de este bloque, ¿no? De este bloque del Frente Popular, con el PSOE Izquierda Republicana, que es el partido de Azaña, y Esquerra Republicana, de los nacionalistas catalanes, y otros en el cual pues están integrados partidos políticos como podría ser el Partido Comunista de España, el PUN, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como veis, la diferencia tampoco es tan exagerada en el sentido de un dominio casi absoluto sobre el resto. Están, como veis, muy polarizadas las posturas, es decir, están extremadamente próximas, pero distantes en cuanto a su entendimiento. Aquí un poco lo que tenéis también recogido en los apuntes, con los nombres destacados de presidentes del gobierno, presidente de la República o presidentes del gobierno, a los cuales hemos comentado en su momento, y aquellas cuestiones que venían recogidas en el programa electoral del Frente Popular, y que lo hemos desarrollado también a lo largo del tema, que es esa amnistía, dejar en libertad, por lo tanto, a aquellos que habían participado en la Revolución de Asturias de 1934, de nuevo la restitución del Estatuto de Autonomía para Cataluña, que había sido paralizado, derogado durante gran parte de ese bienio del radical cedista, y excarcelación de Lluís Companys, que era el presidente de la Generalitat, y la expropiación adjudicación de tierra a los campesinos, que venía recogida en una reforma agraria que había sido paralizada también en ese gobierno conservador. Aquí además he introducido una publicación de la época que hace referencia a aquellos campesinos extremeños que en marzo del año 36 pues ocuparon fincas, ¿no? Para colectivizarlas. Da una cifra aquí muy importante de unos 60.000 jornaleros, yunteros, es decir, gente sin propiedad de la tierra que la ocupan aquí en Extremadura. Veis aquí la amnistía total al Frente Popular. Amnistía se refiere lógicamente a esa amnistía de los represaliados de la Revolución de Asturias del año 30. Bueno, y con eso finalizo este tema.